más de 10 años en que llovía intensamente, sequía de 10 años. Cuando uno ve, aquí estamos hablando de un fenómeno mundial, pero acá en Chile, la zona central, también es parte de esto, Marcelo, ¿no? Claro, totalmente. La emergencia climática se traduce en varios síntomas. Uno de los principales es el aumento sostenido de la temperatura a escala global, pero evidentemente ese aumento sostenido de la temperatura en algunos lugares es mucho más, en otros lugares un poco menos, pero independiente de ello es que los efectos que tiene este aumento sostenido de la temperatura no se comportan de forma democrática, sino que pueden afectar a países como Chile, que no somos un país dentro de los que contaminamos más o producimos más gases de efecto invernadero. Sin embargo, evidentemente somos muy vulnerables a sus efectos y lo estamos viendo, evidentemente. Las imágenes son reveladoras. Son reveladoras. Cuando uno habla de 10 años, Marcelo, aquí es algo constante. O sea, una sequía que llega para quedarse. Y la pregunta que hace ahí el climatólogo también, o la afirmación que hace, es que probablemente esa situación se va a mantener en la zona central, ¿no? Sí, sí, lo que estamos viviendo, la verdad es que gran parte del trabajo científico realizado ya hace más de una década revela que particularmente nuestro país está viviendo un proceso que es una ventana que nos da la naturaleza para la tendencia que viene para quedarse. Y por lo tanto, la escasez del recurso agua hoy día podemos verla también como una oportunidad para adaptarnos a un manejo responsable del recurso, para cambiar nuestras conductas de consumo, para utilizar alternativas ciertamente que nos permitan hacer un uso eficiente del agua, pero ese es uno de los síntomas, evidentemente, consecuencia de la emergencia climática detonada por los humanos. Y eso nunca hay que olvidar de que cuando hablamos de emergencia climática o cambio climático, estamos hablando de algo vinculado principalmente con los humanos, que son los responsables de lo que está sucediendo. Ahora, evidentemente, bien sabemos, y no quiero ser majadero con esto, de que hay países y ciertas que son mucho más perturbadores de la naturaleza y de nuestro planeta que nosotros o que mi responsabilidad individual. Pero nosotros también podemos hacer acciones, evidentemente, para atenuar, para mitigar ciertamente nuestra huella ecológica en el planeta. O sea, la propia sequía que está afectando esta zona también es responsabilidad del humano. La sequía de la zona central... Bueno, Chile siempre ha tenido, y particularmente la zona central de Chile, centro, centro-sur, ha tenido periodos en el pasado recurrentes de sequías. Pero evidentemente esas sequías duraban 1 año y medio, 2 años, luego 1 año entre comillas normal, luego nuevamente sequía. Siempre es parte de nuestro currículum climático, digámoslo así. Sin embargo, lo que ha pasado hoy día, por una combinación de muchos factores, la mancha cálida frente a las costas de Nueva Zelanda, ciertamente, la emergencia climática, y particularmente este periodo de sequía particular que se ha extendido en el tiempo, es de que ha visibilizado también los altos niveles de fragilidad que tenemos como sociedad para el manejo del agua y particularmente cómo la manejamos. Y el cómo la manejamos se conecta con la gobernanza. ¿Qué pasa? Que independiente de que el cambio climático evidentemente es noticia, puede resultar simple responsabilizar solo a la emergencia climática o a lluvias intensas o a falta de agua o a vientos muy fuertes lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando también tiene una componente humana que es sustantiva. Mira. Que independiente que somos responsables en gran parte de la alteración de las masas de aire, de su temperatura, de los cambios de presión y todo lo que ello conlleva ciertamente, es que también existe mucha pobreza, existe mucha vulnerabilidad, existe mucha precariedad y desigualdad, y esos elementos generalmente se dejan de lado porque la noticia es la sequía, la noticia es la lluvia intensa, la noticia es la helada en Brasil, la noticia es la alta temperatura, pero en rigor los efectos de estos procesos, entre comillas, extremos, evidentemente tienen consecuencias diferenciadas porque no todas las personas están expuestas de la misma manera a este tipo de procesos. Marcelo, veamos casos concretos en España. Está esta denominada ola de calor, temperaturas altísimas, que ahí tenemos a la gente que se empieza a ver afectada porque hay sobre 40 grados, eso en España 46, mira ahí está marcando, por ejemplo, algún tipo de medidor de la temperatura. Y acá también estoy viendo, por ejemplo, que esto se extiende a India, Pakistán, 46 grados, Marcelo. Bueno, no son temperaturas... ¿O no tanto? No, son altas, totalmente. Y hemos tenido temperaturas parecidas de repente por aquí en algunos lugares. Ahora, hay que destacar de que en este caso en Europa, en la península ibérica, hemisferio norte, estamos en primavera y no es común
top de temperatura, Claro. digámoslo así. En este caso particular, masas de aire en el norte de África sobre el desierto, ciertamente ahí del Sahara, la zona tropical, subtropical, se trasladaron por condiciones particulares a la península y se quedaron por mucho tiempo, ciertamente, ahí. Recuerden que cuando hablamos de onda de calor es porque por más de 3 días las temperaturas máximas promedio son superadas y evidentemente ahí hay que tomar medidas porque estos países no están acostumbrados a ese tipo de temperaturas y entramos a alternativas como el aire acondicionado, protegerte en la sombra, hidratarte mejor, comer cierto tipo de alimentos. Esa es una realidad, pero eso ya pasó. En rigor, esto yo creo que la semana pasada, a principios de la semana pasada, esta onda de calor ya cayó y están disfrutando en la península de la temperatura que están más o menos acostumbrados. Sin embargo, India, como bien mencionaba Rafael, Sí, y Pakistán, que están esperando el monzón, porque prontamente, ya a partir de junio, comienza el monzón, que son estas lluvias concentradas de todo el año, que de alguna forma regulan y bajan las temperaturas también, desde principios de año, que está con temperaturas muy elevadas, y ahí ciertamente que hay efectos concretos, porque estamos hablando de países que son hiperpoblados, donde los niveles de pobreza son sustantivos, y evidentemente el impacto que genera el aumento de las temperaturas puede ser consecuencias muy diferentes de lo que pasa en un país desarrollado. En este caso, en la India aumentó el consumo sustantivo de la electricidad, producto de la gente que se refresca con aire acondicionado, etcétera, y eso implicó una caída de la electricidad en algunas partes de los países. La onda de calor también tuvo un impacto importante en cierto tipo de cultivos, donde el alimento es sustantivo, sobre todo para la gente que depende de cierto tipo de alimento. Entonces, las consecuencias evidentemente son diferenciadas y hay que conectarlo con los niveles de desarrollo y pobreza. Los efectos no son iguales para todos, pero evidentemente que están pasando y las temperaturas máximas alcanzadas ciertamente hacen noticia porque no todos estamos acostumbrados a convivir con ese tipo de rangos de temperatura. Marcelo, esto ocurre recientemente en Zacatecas, en México. Inundaciones. Ya. Algo que se ha reportado como no habitual en esa zona del mundo. ¿Cómo lo podemos ver? Sobre todo que este es un registro reciente. Estamos hablando de una zona que, entiendo, no caía una gran cantidad de lluvia. Y ahí, evidentemente, cuando un auto, como estamos viendo, es trasladado, es traspasado, muestra y evidencia que no estaban preparados para una situación como esta. No, claramente. Bueno, hay que entender de que ahora, a partir de mañana, entre comillas, 1 de junio, no es tan así, pero más o menos a partir de junio, comienza la temporada de tormentas, de huracanes en gran parte de Centroamérica, Estados Unidos, y estas tormentas no solamente aparecen solas, sino que son procesos naturales que van acompañados de múltiples amenazas a la vez. Estamos hablando de bajas las presiones, ciertamente se arman las tormentas, surgen estos ciclones, aumenta el oleaje, aumenta el nivel del mar, aumenta el viento, aumenta la lluvia, y todo evidentemente ello implica la posibilidad de desastre, como muestran las imágenes. ¿Y esto está adelantado? Ahora, no es que está adelantado. Recuerda que, por ejemplo, si hacemos una analogía con Chile, cuando fueron los aluviones en Chañaral, cualquiera podría haber dicho, acá en Chañaral no llueve nunca, acá en Chañaral no hay aluviones. Y evidentemente la ciudad creció expuesta a ese peligro, pero nadie estaba pensando porque no eran recurrentes. Si acá el tema de fondo es que hoy día la sorpresa es la nueva normalidad. Y es una sorpresa, no es que sea sorpresa, sino que en rigor no entendemos bien, ciertamente, la recurrencia de ciertos procesos que hoy día ciertamente van a ser más recurrentes. Pero esa recurrencia se encuentra con altos niveles de exposición y pobreza que hace que cuando interactúan, evidentemente estamos a puertas de los desastres. Entonces, hoy día, el mensaje que nos envía la naturaleza, dada su recurrencia e intensidad de particularmente estos procesos hidrometeorológicos que ocurren en la atmósfera, ciertamente, y que afectan a las sociedades, a lo humano y lo no humano, es estar atentos, ciertamente, a las señales que nos da la naturaleza, porque hay eventos y eventos. Probablemente las imágenes que nos muestras de México quizás no ocurría hace mucho tiempo, pero probablemente si hacemos alguna excavación, te aseguro que en la estratigrafía, como una torta de 1000 hojas, en las capas de tierra, probablemente más abajo hay señales de que en el pasado ocurrió y probablemente ya todos y todas lo habían olvidado. Muy importante, ¿eh? Mira, lo que estamos viendo son registros recientes. Esto es de hace algunos días solamente. Alemania. Tornado, el viento que provoca, claro, cuando está probablemente la lluvia y hay un pronóstico de saber qué podría venir, se suma a esto. Claro. Y ahí es donde uno empieza a mirar imágenes como esa que son realmente impactantes, sobre todo porque evidencia que, una vez más, ahí no se está preparado. Y lo más interesante que es un país desarrollado. Pero Además, lo más interesante que un tornado es un proceso hidrometeorológico que de alguna forma las condiciones se pueden anticipar. No exactamente el minuto exacto, pero sí, en este caso, esta parte de Alemania ya había sido alertada con anticipación de que iban a tener condiciones adversas y que debían prepararse. Pero en gran parte de las comunidades no se hizo caso ciertamente a estas recomendaciones y fueron encontrados evidentemente por estos tornados que en rigor no son hechos aislados.
tornados ocurren en esta parte de Europa, de Alemania particularmente, no con la frecuencia que ocurren en los Estados Unidos, Claro. evidentemente, como decía la entrevistada, pero han ocurrido. Por lo tanto, evidentemente puede ser que tenga una componente y una influencia, evidentemente, de la emergencia climática detonada por los humanos. Pero independiente de ello también nos demuestra cómo este estilo de vida reactivo, que independiente de que la tecnología y el conocimiento te advierte, porque en este caso se puede advertir, a diferencia de un terremoto que te encuentra por cualquier parte, y en rigor no se actuó de forma anticipada y los efectos ya los estamos viendo. Y un tornado mayor de lo habitual, digamos, en la magnitud, puede ser un poquito más de lo que se podría calcular, o más o menos. Mira, hay una medición. Sí, Rafael, hay algunos estudios que han analizado estadísticamente distintos eventos y han logrado demostrar estadísticamente algunos datos que permiten demostrar de que ciertamente la intensidad, la energía, ciertamente, de estos eventos año a año ha ido aumentando gradualmente. E incluso hay apuestas probabilísticas de la posibilidad de que pueda pasar, de que hoy día nos indican de que este año podría ser mucho más agresivo que años anteriores, en términos de intensidad y de energía de los eventos que podrían ocurrir. Pero ojo, que hay que destacar de que estas son las matemáticas, las probabilidades, que si bien nos ayudan mucho a tomar decisiones en el día a día, en la vida, en la sociedad, etc., no es una probabilidad, y la probabilidad puede ser que se cumpla, claro, como necesariamente no es categórico, pero sí es un aviso de que ciertamente esto viene para quedarse, como bien decías, cada día más frecuentes, más intensos, y que eso, combinado con altos niveles de exposición, implica la posibilidad de que ese riesgo, esa probabilidad de daño, esa probabilidad de afectación termine en un desastre, sea cual sea la escala. Mira, estamos viendo un tornado, mucho viento, un efecto que ahí, a ver si me ayudas a irlo describiendo, pero alguno se preguntará, ¿el cambio climático podría hacer que apareciera un tornado de esas características en Santiago, por ejemplo, o una zona central aquí en el valle? Es que no se puede decir que sea netamente el cambio climático, pero podría ser que, dado que están cambiando las condiciones que conocíamos, que las masas de aire tengan comportamientos particulares. Lo vimos en Los Ángeles, recuerda Sí, tú, hace poco tiempo atrás, donde tornados afectaron gran parte de esa zona, dieron vuelta a vehículos, dañaron instalaciones, industrias, y todos decían, esto nunca había ocurrido. Pero era cosa de revisar la prensa y documentos históricos, y revelaban que eventos parecidos habían ocurrido, pero hace décadas atrás, y todas y todos lo habíamos olvidado. Ahora, puede ser que haya una componente de cambio climático, nadie lo puede descartar, pero de que sea responsabilidad absoluta del cambio climático, esa es una tarea que la ciencia va a ir revelando a medida que se tengan más datos. Independiente de ello, yo hoy día no descartaría ningún escenario de este tipo, por ejemplo, para Santiago, porque hay que destacar de que si Naciones Unidas nos dice que la sorpresa es la nueva normalidad, nos está diciendo preparémonos para cosas raras, preparémonos para cosas que no comprendemos, preparémonos para esas cosas que nadie está mirando, porque en rigor lo que sabemos no nos puede hacer daño. Si lo que realmente nos puede hacer daño es lo que no esperamos, es lo que no sabemos. Y eso está pasando día a día. Las imágenes que vemos y todo lo que ha pasado en gran parte del mundo en los últimos días nos revela ciertamente esa sorpresa. Y por lo tanto, adaptarnos a esa sorpresa implica anticiparnos, evitar que termine en daño, en afectación. Y eso implica entender de que las masas de aire, que en rigor la meteorología global, el día a día, puede tener cambios, independiente de su variabilidad. Sí, claro. Como bien decía el experto, el clima no es lineal, ¿cierto? Tiene variación, pero evidentemente lo que está pasando, y ya todos los datos lo revelan así, todos los informes de ciencia, de que los eventos hidrometeorológicos son más intensos y probablemente más frecuentes. Bien. Marcelo, veamos deslizamiento de lodo. ¿Ya? Rusia, en abril, 20 de abril. Mira cómo esta situación probablemente, primero que todo, lo rápido que es. Mira, esa imagen da cuenta de algo que, por lo menos a primera vista, no se preveía que pudiese ocurrir, ¿no? Muy rápido, en un lugar donde se está registrando, se está grabando, y por tanto había gente ahí. Y ahí, cuando empezamos a mirar el lugar, el entorno, estamos observando que pareciese que nada estaba preparado para recibir esa cantidad de lodo. Sí, debo ser honesto, no revisé, no conocí este evento, pero primero que nada se observa un escurrimiento superficial intenso. Se observa que está muy bien conducido, canalizado. No sé si es el caudal natural o es una avenida, pero se ve poco nivel de exposición, porque se ve que está conducido. No veo daño estructural, no veo vivienda dañada. Como que casi hubiera retomado el lugar que estaba antes. No veo afectación. Veo un cauce que está siendo ocupado por un escurrimiento superficial de alta intensidad y que probablemente está detonado con fusión de nieve, de hielo, probablemente permafrost en la parte más alta, mira pero habría que precisar la latitud, el punto exacto donde ocurrió este evento. Ahora, el proceso de este tipo de eventos de la naturaleza, los procesos aluvionales,
ciertamente es un proceso hidrometeorológico que cada vez es más recurrente. Lo vimos en los aluviones en Chañaral, lo vimos en Copiapó, lo vimos con el aluvión que sepultó la mitad del pueblo de Villa Santa Lucía, en la provincia de Palena, en la comuna de Chaitén, hace poco tiempo atrás, que sorprendió a gran parte de las personas que nadie estaba esperando que eso ocurriera. En rigor, estos procesos se concentran donde la topografía es más deprimida, pero particularmente donde exista el stock de elementos que puedan fusionarse y que producto del aumento de las temperaturas, hielo, agua o lluvia muy concentrada en las partes altas, detonen ciertamente que estos suelos se saturen, digámoslo así, de agua y sencillamente la resistencia de sus poros ya no resista sencillamente y bajan por gravedad y avanzan distancias gigantescas dependiendo de si la pendiente y la topografía lo permite. Si hubiera estado construido ahí, justo, digamos, en el camino, porque ahí está la imagen, es realmente impactante, una verdadera ola, de un área superior, digamos, ¿no? Va escurriendo. Y ahí es donde uno siempre observa y recuerda lo que dicen muchos, que esta zona y que la Tierra tiene memoria. Porque uno está mirando eso, Marcelo, no sé si me equivoco, a lo mejor Dale. es una palabra, es un concepto que se repite de forma reiterada sin tener conocimiento, pero lo que tú dices es clave. ¿Qué pasó en Chaitén? Tú lo recordaste recién. Sí. Esa zona está siendo poblada nuevamente. O sea, hay gente que se olvidó un poquito de esa situación y al igual que en casos como este, cuando nuevamente pase algo, podría nuevamente llegar al lugar donde ya fue afectado. O sea, eso es lo que se evidencia en este registro que además es muy relevante. Sí, pero hay que destacar que cuando hablamos de personas que vuelven a un lugar que fue afectado por un desastre, en este caso con una componente natural, hay que entender de que la gente vuelve no porque quiera, sino que supuesto. evidentemente la gente Por necesidad vuelve muchas veces. por necesidad, o particularmente porque el gobierno o el Estado no ha logrado entender, acompañar, escuchar ciertamente un proceso que permita rehabilitar, reconstruir tu vida, y no solamente lo material, porque no es llegar y ponerte una casa por ahí con una ventana, una puerta, sino que en la práctica, cuando tú tienes un vínculo, un apego con un lugar y una vez que es afectado, la solución y el acompañamiento debe ser rápido. El caso de Chaitén es caso emblemático, particularmente la ciudad de Chaitén, porque después de lo que pasó en la erupción en el 2008, evidentemente pasó mucho tiempo sin que la solución fuera la adecuada. Y hoy día sencillamente Chaitén necesita un acompañamiento, una reparación que se está haciendo. Doy fe que el alcalde lo está haciendo, se está haciendo el plan regulador, se está avanzando con el tema del alcantarillado para Chaitén Sur, un tema pendiente hace más de una década. O sea, pero el tema es que hay que actuar rápido. Sí. Cuando un evento natural afecta a una comunidad expuesta y vulnerable, evidentemente el proceso de reconstrucción, de acompañar, de rehabilitación, de volver a esa normalidad y hacerte más resiliente para el futuro, es un proceso donde todavía nos queda un camino por recorrer. Chile tiene mucha experiencia en estos temas, pero particularmente en el manejo de emergencias, en la gestión de desastres y en el uso de tecnologías posteriormente, que es los sistemas de alerta temprana. Pero todo el proceso que se relaciona con la rehabilitación, de ese acompañamiento, de ese estar contigo, escucharte y volver a la normalidad, es un tema que todavía nos queda un camino por recorrer. Es muy complejo. Veamos esta imagen de Sydney, en Australia, muy reciente, Dale, este a ver. registro. ¿Qué tenemos ahí? A primera vista, contaminación, pero no, Ya. es neblina. Ayúdame. Y fíjate, Ya. fíjate lo intensa que es, porque uno se imagina estar por sobre esta neblina, por sobre las nubes, y este fenómeno se produjo hace muy poquito tiempo. Ya. Entiendo que esta cantidad de neblina no se había visto en Sydney, Australia. Ya. La neblina también puede ser parte de estas situaciones que uno empieza a mirar y que son producto de lo que hace el hombre, lo que dices tú, y como concepto de cambio climático. Bueno, depende, porque la neblina, como bien la conocemos en Chile popularmente como la camanchaca, por ejemplo, más al norte, etcétera, Bien. es un proceso natural que se manifiesta recurrentemente dependiendo de las características del piso de la nube, estratocúmulo que llega a las costas, la altura de la costa y el farellón. Ciertamente, si uno va más al norte de Chile, la captura más arriba. Si uno va acá al Tofo, por ejemplo, o acá en Papúo, en el Cerro del Tigre arriba, la nube golpea y todos bien saben que este tipo de nubes viene cargada de humedad, se puede obtener agua y se puede alimentar del recurso escaso en ciertos lugares donde el agua es difícil. Pero particularmente todo depende de este contraste que hay entre la temperatura superficial y la temperatura de la masa de aire que está entrando. Dependiendo de la temperatura de la masa de aire que está entrando a un lugar, puede ser que ocurra este proceso de condensación y se concentre ciertamente esta nube. Pero mira lo baja que está. Sí. Eso me llama mucho la Sí, atención. sí, es particular. Podría ser, desconozco, acá me estáis tirando, yo estoy respondiendo ciertamente con el boxeo, Es que pero en la práctica lo que te quiero decir es Sí. de que, está bien, ¿no? Yo podría ser algún tipo de neblina, no sé, radiativa. Por ejemplo, la típica neblina Neblina radiativa. la radiativa
ciudad. La que Ya. ocurre acá en Santiago, a veces uno está en las cercanías de la ciudad llegando desde el acceso sur, las zonas de Pirque, etcétera, y de repente ve como que todas las zonas donde cultivan hay una niebla intensa Sí. concentrada. ¿Es por qué? Porque entra una masa de aire a una temperatura mayor a la temperatura del suelo. Y porque en las zonas más rurales o periurbanas la temperatura es más baja, entonces esta masa de aire al pasar por sobre este tipo de suelo se condensa y se concentra in situ en el lugar muy bajo, una neblina densa que a medida que aumenta la temperatura en el día a día empieza a disiparse y desaparecer. Ese es un fenómeno que se da en gran parte de Chile central y en otras partes del territorio. También puede ser conectado con ello. Oye, los registros que uno empieza a observar son impactantes. Mire este. A ver, ¿qué Dakota del Sur, qué viene Estados ahora? Unidos. Veamos esta suerte de tornado de polvo Ah, que es muy intenso. No sé si habrá por ahí, Marcelo, cuéntanos un poco, una zona desértica que permita explicar el origen de este polvo. Pero, bueno, mira, se nubla todo. Y claro, el registro que toma la gente da cuenta de que no es algo habitual. sí, no, estoy de acuerdo. Lo vimos Mira. hace poco tiempo en Chile. También tuvimos una tormenta de arena intensa y que nos recordó el imaginario casi del fin del mundo, porque claramente no es un tema recurrente. Pero evidentemente tienen que haber condiciones particulares y un stock de arena, evidentemente, o de material de polvo, ciertamente, En alguna que parte tiene que permita... estar, digamos. Sí, claramente. Ahora, yo creo que evidentemente el hecho de que esté ocurriendo tanto evento particular, llamativo, de gran dimensión, tiene que tener una componente particular. Y al final de cuentas, como un boomerang, está regresando todo lo que hemos hecho a la Tierra, nos está enviando señales hoy día de que nos invita ciertamente a que tenemos que parar las revoluciones. Por eso los países del mundo, todos los años, en la cumbre de París, dicen no podemos pasar de 1,5 grados Celsius, tenemos que disminuir el consumo de combustibles fósiles, apuntemos a la descarbonización, disminuyamos nuestras huellas ecológicas, vivamos de forma más simple y una serie de acciones que buscan ciertamente que bajemos las revoluciones, porque evidentemente nadie quiere que esto venga para quedarse. Lo que sí es de que esto ya está instalado Sí, po. y la única forma de revertirlo es adaptarnos, pero particularmente comenzar a mitigar ya, porque estamos atrasados, necesitamos acciones sustantivas para disminuir lo que está pasando, porque la Tierra evidentemente nos está revelando que está enferma y nosotros estamos expuestos también a los efectos de esa enfermedad. Marcelo, estamos viendo mucho viento, en este caso Estados Unidos. Hay algunos que tendemos a pensar, a lo mejor popularmente, a Sí, través sí. de que, por ejemplo, si hace mucho calor en Europa, en la zona donde vivimos nosotros va a ser mucho frío. ¿Tiene alguna relación esta suerte de equilibrio? O sea, mirado desde lejos, la Tierra trata de equilibrar ciertamente. Y si hay mucho calor en la zona central, en la zona ecuatorial, en la zona tropical y subtropical, ese calor trata de salir ciertamente desde ahí como tormentas, como ciclones, como huracanes. Gran parte de esas fuentes de energía que uno ve que parten en las zonas tropicales, subtropicales y se transforman en tormentas, ciclones, huracanes que van hacia el norte, es una forma que tiene la Tierra de irradiar, de sacar esa energía concentrada en la zona central del Ecuador hacia zonas más templadas o latitudes más altas. Pero que hay una interconexión directa entre Directa no. alta temperatura, no sé, en España o en la India y Pakistán, y esté pasando algo particularmente acá en Quillota, todavía no se ha logrado demostrar una conexión directa. Pero en sí la Tierra es un sistema, y como sistema evidentemente pasan cosas y está todo interconectado, pero evidentemente a distintas escalas. 21 de mayo, reciente. Canadá. Mira la tormenta. Mira la imagen ahí, el registro que da cuenta de también. Mira lo intenso de esa tormenta en una zona que de inmediato impacta a la gente. Y lo bueno hoy día, Marcelo, es que la gente registra, lo graba y da cuenta de algo que no es normal. ¿Qué parte de en la Canadá zona. será esto? A ver si me dicen en interno, pero en Ontario. Ya. Ontario, en Canadá, me perfecto. dice, gracias Felipe, a propósito de ver un registro que primero impacta. No, claro. Luego es un- Canadá, luego uno empieza a decir, ¿dónde es? ¿Qué riesgo podría haber? Y el último punto también, ¿cuánta gente vive ahí? Porque es lo que tú decías, muchas veces esto ocurre en zonas donde se empiezan a instalar gente con una calidad social con menos recursos. Y eso es lo que hace que el impacto sea en las personas, ¿no? Claro, pero lo que sí hay que destacar de que generalmente estas sociedades como Canadá evidentemente son sociedades mucho más desarrolladas, Claro. donde este tipo de procesos debería ser anticipado con las tecnologías que hoy día disponemos en el mundo. Y por lo tanto, si no fue anticipado, cosa que habría que averiguar, porque ahí uno ve Mira. vehículos expuestos, pero probablemente todas las personas hoy día en ese minuto están Dentro protegidas, o en el subterráneo, claro. ya fueron alertadas tempranamente y por lo tanto es un proceso natural, entre comillas, extremo para nosotros, evidentemente, y que de alguna forma es bien manejada la emergencia.
Si el tema del desastre, el desastre siempre es cuando te pilla por sorpresa, pero particularmente cuando realmente hay pobreza y precariedad, que en este tipo de países no lo hay. Pero, por ejemplo, recuerda que hace pocos meses atrás tuvimos ondas de calor en el noroeste de los Estados Unidos, en el este de Canadá y en Vancouver, por ejemplo, Columbia Británica, etcétera, y la mortandad fue importantísima, producto de mucho calor, ahora viento y frío. En la práctica, todo ello nos conlleva a entender de que están sucediendo cosas y de que el clima es un sensor que nos está revelando cambios. Ahora, en países desarrollados, ahí tú decías lo de Canadá. O sea, si en Canadá pasa o en Estados Unidos pasan situaciones, uno empieza a mirar y ¿por qué no podría ocurrir en Chile, no? Y la pregunta más allá de eso, Rafael, es: ¿estamos preparados para convivir con esta incertidumbre o estos procesos naturales que están a la vuelta de la esquina? ¿Cuál es tu respuesta? Es que depende, porque evidentemente depende del lugar, depende de donde ocurra. Países como estos tienen una red de seguros, por ejemplo, donde si tu estructura, tu vivienda es afectada, hay un seguro que te respalda. Evidentemente los estudios de riesgo y el mapeo de peligrosidad y particularmente la planificación de las ciudades en estos temas es un tema que ha avanzado mucho más que en nuestro país, donde todavía tenemos tareas pendientes en cómo regulamos y ordenamos los territorios ante procesos naturales extremos, y eso explica por qué se sigue urbanizando cerca de volcanes, cerca de ríos, orilla de playas, sobre fallas activas, porque en la práctica, independiente de que hay mucha información científica que te revela información que te dice esto puede ser peligroso, hay que entenderlo de mejor forma, eso no conversa a la misma velocidad con lo que pasa en el mundo real y particularmente con la ocupación de asentamientos humanos en zonas peligrosas. Pasa mucho que además, Marcelo, y tú hablabas de la zona costera, que probablemente este sueño de la casa en la playa, claro, en el último tiempo se ha visto como hay gente que ha ocupado esa zona. Y ahí se vende más caro. ¿Eso es no entender este cambio, crees tú? La toma de terreno en la costa. El siempre buscar instalarse lo más cerca del mar. Por supuesto. Porque sigue pasando y uno dice, ante esto, ¿cómo se le ocurre? Sí. Pero hoy día... Sí, bueno, ahí hay un tema. Por una parte está el tema de que la zona costera no es solamente una línea, antes se le llamaba el borde costero, pero evidentemente el borde queda pequeño para hablar de la zona costera, que es mucho más frágil y compleja, donde el límite horizontal desde la línea de costa es relativo, porque evidentemente pasan costas de la costa. La costa es un corredor de biodiversidad, todos queremos democráticamente acceder a la zona costera, evidentemente es una zona que debe ser de cuidado, y hemos visto cómo estas decisiones abusivas de urbanizar, de densificar, se han traducido en que hoy día vemos dunas completamente alteradas, humedales sepultados y viviendas afectadas por las marejadas porque están a orilla de playa. Y de alguna forma el mensaje que nos envía la naturaleza es que evidentemente esta es una zona que debe ser tratada con atención, que debe ser conservada, que debe ser cuidada, porque a fin de cuentas nos da múltiples servicios a todas y todos. Y eso evidentemente nos revela también el desconocimiento que tenemos de la zona costera y en general de entender los procesos de la naturaleza como un sistema. Hoy día lo que está pasando, como bien te decía Rafael, este boomerang nos está llegando de vuelta a la necesidad de mirar de frente la realidad y entender de que no habitamos una nave espacial, sino que somos parte de un sistema, y el ser parte es que no somos los dueños y amos y amas y señoras y señores del planeta y hacemos lo que queramos con él, un enrocado, nos ponemos orilla de playa, sino que evidentemente tenemos que entender que tenemos que cohabitar de forma sostenible con la naturaleza, y eso implica evidentemente buscar la forma, y existen formas evidentemente para convivir con la naturaleza. En ese camino ciertamente estamos muchos avanzando. Veamos India, 22 de mayo, ¿no? Ahí está un registro que vamos a ver. Mira cómo está. Assam. Pero mira el extremo. Sacando un bote es lo que, por lo menos, el registro da cuenta de que no es un lugar de río, no es un lugar donde habitualmente se ocupe, lo que evidencia la importancia de la lluvia y lo que finalmente dejó todo inundado. Pero mira esa imagen. Bueno, hay que recordar de que gran parte del territorio de la India está expuesto ciertamente a las lluvias monzónicas, que son casi la mitad del año, y recurrentemente afectan, ciertamente inundan asentamientos humanos consolidados. Sin embargo, independiente que no sea una columna de agua de más de 1 metro sobre el terreno, te va debilitando como comunidad. Un año nuevamente, dura 2 semanas, vuelve otra, 1 mes bajo el agua, seco, nuevamente lluvia intensa, y en rigor te van produciendo enfermedad, te va debilitando, vas gastando tus pocos recursos económicos en potenciar tu vivienda, y a fin de cuentas el neto en el largo plazo evidentemente es que cada día estás más vulnerable. Y lo que pasa en el tiempo es sencillamente que estos eventos recurrentes de menor peligrosidad, pero recurrentes, ciertamente conocidos como riesgos extensivos, a final de cuentas te debilitan y hacen que en el futuro cercano cualquier evento sencillamente te golpee cada vez más fuerte, independiente que no sea tan peligroso. O sea, la naturaleza te empieza a echar.
Te empieza a decir, ¿sabes qué? Te va debilitando, evidentemente, porque uno pone atención en lo espectacular. Un gran tornado que destruye una casa, un gran terremoto que destruye una ciudad, un gran tsunami que inunda y mata a mucha gente. Pero estos eventos pequeños, que a veces no son muy bien considerados, evidentemente te van debilitando. No cobran vidas sustantivas, no hay daño estructural relevante, pero el acumulado, año a año, experimentar un evento complejo con la naturaleza, te va debilitando y te va haciendo más vulnerable, precariza tu vida y a final de cuentas tu calidad de vida disminuye y evidentemente cada día estás más expuesto a que eso termine en un desastre. El efecto de las personas, y por eso